Conexión LED, una clase con estilo diferente. Bienvenidos a Conexión LED, nuestro episodio de hoy, Conectados Eternamente. ¿Te imaginas por un momento que todo el mal es erradicado de raíz de tu vida? ¡Wow! Esto sería genial, una muy buena noticia. El dolor, el pasado, la muerte, el sufrimiento, todo eso será parte del pasado. Y eso sucederá muy pronto. Tenemos la esperanza de una vida perfecta, de una vida restaurada. ¿Quieres saber cómo sucede eso? Quédate con nosotros. Óptima Restauración. En el día de hoy tenemos como invitado especial a Alan López, quien es entrenador de bomberos y además trabaja para Esperanza Radio Colombia. Bienvenido, Alan, es un placer, un privilegio que estés con nosotros. Gracias, amigo Josué. El privilegio es mío por poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Aparte de que es agradable, es maravilloso pensar que el Señor utilizará cada una de nuestras palabras e impresiones para tocar la vida de los que nos están viendo. Probablemente muchos nos sintamos tristes, preocupados, o a veces pensemos en que esta vida no tiene mucho sentido porque después de la muerte no hay nada. ¿Qué esperanza podemos tener nosotros? ¿Hay alguna evidencia de que tengamos que ver o podamos ver más allá de este mundo de la muerte y del dolor? Estoy absolutamente seguro de eso, porque cuando abres la palabra de Dios, Dios abre su boca y ¿sabes qué empieza a hacer? A llenarte de promesas. Y hemos visto promesas en donde Él nos dice que no todo termina acá. Es más, aquí nos estamos preparando para lo que va a empezar más allá de la muerte. Por si fuera poco, nuestro Señor Jesucristo vino, vivió entre nosotros, murió, derrotó a la muerte, resucitó y ahora nos promete que también vamos a tener la oportunidad de vencer la muerte. La muerte no le preocupa al cristiano porque sabe que es pan comido para su Señor. Y de hecho, Isaías ya tenía esto supremamente claro. Y por eso, en el capítulo 65 y en el versículo 17, te encuentras con estas increíbles palabras. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Dios tiene algo nuevo para nosotros, que va más allá de la muerte, incluso más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Abrir la Biblia para escuchar la voz de Dios es encontrarnos con promesas que nos dicen: hijo, aquí te estás preparando para lo que yo tengo organizado para ti. No te rindas. Más allá de la muerte hay algo increíble para todos nosotros. Qué esperanzador es oír estas palabras, qué interesante, es maravilloso saber que aún delante de la muerte hay esperanza. Hay un dicho común que dice: para todo hay solución, menos para la muerte. Pero vemos que Dios tiene esas promesas para nosotros. Sin embargo, esas promesas se encuentran en la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontramos algunas cosas que nos son difíciles de entender con respecto también a su palabra. Por ejemplo, quisiera leer un versículo de Isaías 66:5 que dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Cómo podríamos explicar esto de temblar? ¿Qué significa temblar? ¿Por qué? Mira, es muy sencillo. De hecho, hay dos temas que me llaman la atención del versículo que leíste, Josué. El primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese maná con el que debemos estar conectados día a día. Cuando en la casa no hay desayuno, yo digo: ajá, mamá, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hay comida? Imagínate que en nuestra vida no hubiera comida. Eso sería realmente fatal. La palabra de Dios es el alimento para nuestros sueños, para nuestra esperanza, para nuestro día a día. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor y la abrimos, nos encontramos con un Dios que es grandioso. ¿Y cómo no temblar delante de Él? Pero no de miedo, sino que estamos reconociendo su grandeza, sus proezas, que Él es creador, recreador, que Él todo lo puede. Oye, cuando estás frente a alguien así, es imposible quedarse quieto. Si temblamos cuando estamos al lado de la muchacha que nos gusta, cuando vemos que está pasando el chico que llama nuestra atención, en el caso de las niñas, imagínate cómo no lo vamos a hacer delante de la grandeza de Dios. El temblor nos hace pensar en un respeto hacia alguien, en este caso hacia nuestro Dios. ¿Sabes? Hay temblor porque le vemos tan santo, y nos vemos a nosotros tan pecadores. Entonces, claro, hay temblor porque entendemos que la consecuencia del pecado es la muerte.
Es imposible ver a Dios y no entender las grandes diferencias que hay. Pero sabes, Él en su infinita misericordia trazó un plan con el que no solo venció a la muerte, sino que también nos dio la posibilidad de ser diferentes y de tener la esperanza de estar delante de Él, ya no temblando, sino con el deseo de abrazarle por la salvación que nos regaló. Tiene que ver con respeto, tiene que ver con admiración. Es más, la traducción al lenguaje actual no coloca la palabra temblar, sino que dice, ustedes que adoran a Dios, porque al final temblar tiene que ver con reconocer quién es Dios y adorarle. De repente pienso, Josué, en una historia de un grupo de niños que estaban a punto de hacer algo malo, muy malo, sacarse las frutas del vecino. Y entonces invitaron a un muchacho y le dijeron, ven con nosotros y le hacemos. Y él dijo, la verdad es que no me llama mucho la atención, especialmente por mi papá. No te preocupes, tu papá no te va a castigar porque no se va a enterar. No es porque él me pueda castigar, es porque él me ama mucho y yo no quiero lastimar su corazón. Este chico temblaba no por miedo a las consecuencias de un error, sino por miedo a lastimar el corazón del Padre. Era el dolor de lastimar su corazón. Este temblor tiene que ver con que hemos conocido el corazón de Dios y de ninguna manera queremos quebrantarlo. A eso hace referencia en este versículo, amigo. Recuerdo la experiencia de uno de los discípulos de Jesús cuando vio la santidad de Él, el poder que tenía, y lo abrazó sus pies, dice la Biblia, y entonces Él dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, pero mientras tanto lo estaba abrazando. Y así cuando nosotros estamos más cerca de Jesús, más vemos su santidad, pero más cerca estamos de Él y Él no nos rechaza. Gracias. De las tinieblas a su luz admirable. Alan y amigos, la luz es algo que todos necesitamos, es algo que siempre estamos usando, sobre todo en la oscuridad. Sin embargo, en una situación hipotética, supongamos que estemos en un campamento y de repente nos damos cuenta que solamente una persona llevó linterna, llevó una lámpara, un teléfono cargado con su batería para alumbrar, y esta persona tiene una de dos opciones. La primera opción es compartirlo con los demás, compartir esa luz con los demás, esa linterna con los demás, o tenerla solamente para esa persona para ahorrar batería. ¿Por qué nosotros podríamos caer en esa segunda opción de quedarnos la luz para nosotros solos y no compartir las buenas noticias que tenemos? Por volvernos acumuladores. ¿Te has encontrado con personas que no botan las cosas porque dicen, ay, esto me va a servir después? O que no las comparten porque dicen, de pronto me es útil más tarde. Y empiezan a llenar su casa de un montón de cosas y se vuelven acumuladores. Pero Dios nunca nos llamó a ser acumuladores, sino a compartir el Evangelio. Él no nos llamó a retener la luz, sino a expandir la luz. Es más, Él mismo lo dijo, uno no tiene una luz para colocarlo debajo de la cama o debajo de un cajón, sino que la coloca en el lugar más alto para que todos los vean. Dios no nos llamó a acumular, sino a compartir lo que tenemos. Y muchos dicen, ay, pero es que yo no sé nada de la Biblia, entonces no sé qué compartir. Amigo, tú tienes lo más importante, que es tu experiencia personal con Jesús. Y como esa experiencia, a la manera en que tú la vives, solo la tienes tú, pues nadie podría predicar ese sermón mejor que tú. ¿Sabes qué he creído? Que todos los jóvenes deberíamos tener la capacidad de explicar en un minuto lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y con eso tendríamos el sermón más poderoso para compartir, la luz más brillante para iluminar. No se nos llamó a esconder la luz, sino a usarla y a colocarla en un lugar visible para que otros la vean, se animen y se inspiren. Se dice que la persona más tímida llega a influir en la vida de 10,000 personas. Sí, el calladito, el que casi no habla y demás, durante toda su vida, de una forma u otra, influencia sobre 10,000 personas. Imagínate si lo hiciéramos más extensivo, con más corazón, con la decisión de que más supieran de Jesús. Por favor, sería una influencia ilimitada. Ahora bien, recuerdo en ese instante una historia que San Agustín contó en cierta ocasión, en la cual él iba caminando y de repente se encontró con un ciego. Y pues ciegos hay en todo el mundo, ¿no? Pero lo curioso es que el ciego tenía una linterna encendida. Y le preguntó San Agustín, oye, ¿por qué tienes tú una luz encendida si tú no puedes ver? Y el ciego le dijo, no, la luz no es para que yo vea, sino para que los que se van a encontrar conmigo en medio de la oscuridad me vean y no se choquen. Qué interesante, ¿no?
La luz no solo ayuda a que otros encuentren el camino, sino que les evita golpes, choques y caídas. Utiliza tu luz, comparte lo que el Señor ha hecho por ti. Esta semana veíamos eso en la lección. El Señor llama a personas de todos los lugares para compartir la palabra, y también te está llamando a ti y a mí. Sí, debemos entonces compartir, expandir esa luz para conectar con otros, porque la luz de Cristo al compartirla no se hace más tenue, no se debilita, no se apaga, sino que por el contrario va en aumento. Otra de las cosas que hace que nosotros no compartamos esa luz son los prejuicios, debido a que este mundo cada vez está más polarizado. ¿Cómo podemos hacer para derrotar esos prejuicios y compartir esa luz? Te digo que luchar contra los prejuicios tiene que ser una de las batallas más fuertes en la vida de cada quien. Como tú lo mencionabas al principio, soy locutor y comparto todos los días reflexiones para los jóvenes. A veces me invitan a distintas iglesias y un día fui a una de esas iglesias y cuando terminé la prédica, una señora se acercó y me dijo: ¿usted es Alan López, el de los devocionales? Y yo le dije: sí, soy yo. Me dijo: yo me lo imaginaba diferente, me lo imaginaba grande, alto, mono, ojos azules. Y yo le dije: pues lamento decepcionarla, hermana. Ella ya se había hecho una idea de cómo debía ser yo y creo que le rompí el corazón al ser morenito, crespo y con gafas. El tema es que a veces nos hacemos a ciertas ideas que nos limitan. Un prejuicio no solo es una idea preconcebida, es un límite, es una cárcel. Y estar detrás de esas rejas, estar preso en esa cárcel es realmente doloroso, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, la verdadera libertad, como para que nos encerremos en prejuicios. Qué pobre manera de pensar es la de aquellos que de alguna forma u otra se separan de las personas por el lugar de donde vienen, por la condición económica, por el nivel de estudios. A mí me encanta Jesús en la cruz, salvando al ladrón. Fíjate, era un ladrón, una persona a punto de morir, una persona que probablemente no iba a predicar ningún sermón, y sin embargo Jesús utilizó sus esfuerzos para alcanzarlo y salvarlo. ¿Sabes por qué? Porque no se fijó en lo que hacía, de dónde venía, a qué se dedicaba ni lo que había hecho. Se fijó en una sola cosa: en quién era él. ¿Y sabes a quiénes tenemos a nuestro alrededor? A hijos de Dios. ¿Sabes a quiénes tenemos alrededor? A personas que pueden alcanzar salvación en Jesús y disfrutar de la vida eterna. Cuando piensas en quiénes son y no en lo que hacen o lo que tienen, empiezas a derretir todos los prejuicios que puedas tener en tu corazón. Coloquémonos los lentes de Cristo y no veamos a los otros por el lugar de donde vienen, por la forma en la que hablan. La Biblia lo dice: ya no hay judío ni griego. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Compartamos la palabra con todos ellos y nos vamos a dar cuenta de que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Qué maravilloso. Me encanta una frase que dice: contempla el mundo desde la cima del Calvario. Cuando miramos desde arriba, desde la cruz, podemos ver el mundo de forma diferente. Todos somos iguales. Qué maravillosa noticia tenemos, mis queridos amigos. Un futuro glorioso te espera. El concepto de la eternidad, queridos amigos y Alan, es algo que nos emociona, que nos gusta. Sin embargo, es algo que pareciera demasiado lejano para nuestro alcance, algo que está ya en el futuro. ¿Cómo podríamos relacionar ya lo que tenemos, lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros y la eternidad? Viviendo como lo hizo Jesús, es que es nuestro referente. La palabra cristiano significa literalmente Cristo pequeño. Vivamos como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Hablando del reino de Dios, hablando de todo lo que el Padre tenía preparado. Es así como podemos empezar a disfrutar la eternidad desde ahora, no dejándola como un concepto futurista, algo que recibiremos más adelante. Es algo que podemos empezar a disfrutar ya y a prepararnos desde ya. Imagina que te regalan un viaje a Hawái, a una isla paradisiaca. Seguramente no vas a llegar a ese lugar a comprar ropa, no, la compras desde antes. Como sabes que hace calor, entonces no vas a llegar allá a comprar bloqueador, te lo llevas listo desde acá, te preparas para ese maravilloso momento. Lo mismo sucede con la eternidad. Sabemos que nos va a ser regalada en su máxima expresión, o que ya la recibimos, pero que pronto se vienen los detalles más gloriosos. Pero mientras tanto, preparémonos para ello, disfrutémoslo, vayamos día a día proyectándonos hacia esa eternidad. En cierta ocasión leí que en el hombre hay un vacío con forma de Dios,
y creo que lo hay porque fuimos creados para ser eternos. Siempre queremos ese sabor a eternidad. Tú miras las historias, los libros, las películas y es la búsqueda de vivir más, de vivir eternamente. Dios ya solucionó ese problema. Simplemente se trata de aceptar a Jesús y prepararnos desde ya para ese regalo que está más que listo para cada uno de nosotros. Vivámoslo a la manera de Jesús, hablando de lo que se viene y preparándonos desde ya. Es la mejor manera de vivir. Has hablado de algo que últimamente he estado leyendo por allí en la internet, que es acerca de ese deseo del ser humano de vivir eternamente, de preservar la vida, del criosueño, de extender o preservar a la raza humana con una civilización en Marte posiblemente. Sin embargo, nosotros podemos saber que Dios es aquel que puede darnos esa eternidad, y eso es algo maravilloso. Imagínate que un científico, un empresario como Elon Musk, él está planeando viajes espaciales. Imagínate que lo logra y lleva a un grupo de personas y los salva para que puedan vivir, puedan sobrevivir. Sin embargo, Dios ha hecho esto por toda la humanidad, y esto debe traernos una actitud agradecida y de adoración. Sin embargo, muchos sienten que eso no ha pasado todavía y no viven una vida de adoración y alabanza a Dios. ¿Cómo podemos saber que hoy es necesario adorar y alabar a Dios a pesar de que no veamos esa eternidad en este momento? Pues no lo veamos, no lo palpemos. ¿Cómo podemos sentir esa realidad? Es que primero debemos completar el concepto. No es una eternidad cualquiera. Imagínate que viviéramos eternamente, Josué, pero viviéramos en un mundo de pecado. Sería terrible. Sería terrible vivir para siempre escuchando cosas horribles, todo lo que pasa a diario, viendo cómo los líderes hacen de las suyas en todas partes. Sería horrible una eternidad sin una transformación. Pero Dios es el único que puede, primero, regalarnos una nueva eternidad, que puede regalarnos el vivir para siempre. Y segundo, es el único que puede transformarnos por completo. Por eso su promesa de un mundo sin pecado y eterno es sin igual. Porque hay transformación, hay renovación, hay paz, hay todo lo que siempre hemos soñado. Dios es la respuesta para aquello que necesitamos. Y teniendo en cuenta que Dios es el único que puede hacerlo, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarle? La adoración será determinante en el tiempo del fin, pero nos preparamos desde ya para ese momento, amigos. Siempre he creído que el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra parezca un juego. Entonces día a día adoremos a aquel que estaremos adorando por toda la eternidad. Si la adoración va a ser puesta a prueba en determinado momento, fortalezcámosla hoy. Alan, ¿y qué es adorar? Adorar es darle el primer lugar a Dios en tus decisiones. Es decidir pensando en hacer sonreír el corazón de Dios. Eso es adorar, y a eso se nos invita. Si nos preparamos hoy, mañana, cada día de nuestra vida, entonces cuando lleguen los momentos difíciles, estaremos más que fortalecidos y dispuestos a enfrentarlos de la mejor manera. Alan, ha sido un verdadero gusto poder haberte escuchado y haberte visto en el día de hoy con esas respuestas que nos llenan de esperanza. Deseamos que Dios te siga capacitando y bendiciendo en todo lo que haces para Él. Un abrazo desde la distancia. Te envío un abrazo colombiano con aroma a café. Gracias, por favor, por haberme invitado. De veras ha sido un privilegio. Y con el deseo de mi corazón de que cada una de las palabras que aquí pudimos compartir desde la lección y desde la misma Biblia llegue al corazón de los jóvenes y los motive a decidirse por Cristo para disfrutar de esa eternidad y de ese cielo nuevo y tierra nueva que Él prepara para cada uno de nosotros. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Siempre estamos preocupados y pensando en nuestro futuro. ¿Qué ha de pasar mañana, el próximo mes o el próximo año? ¿Qué va a pasar con nosotros en esta tierra? Pero te queremos invitar a que pienses y mires más allá, en la eternidad. Puedes conectarte con Dios y recibir ahora mismo los privilegios y los beneficios de disfrutar con Cristo esa eternidad que empieza en este momento, que empieza ahora. Hemos llegado al final de la primera temporada de Conexión LED y podríamos resumirla en 3 cosas. Lo primero es que puedes confiar plenamente en Jesús y conectarte a Él porque Él tiene los brazos abiertos. Lo segundo es que puedes aceptarlo como tu Salvador personal y vivir con Él una vida transformada.
Y lo tercero es que el mal muy pronto terminará y esta tierra va a llegar tal y como la conocemos a su fin. Y Dios traerá un reino hermoso y eterno en el cual tú estás invitado a participar. Te esperamos en la segunda temporada de Conexión LED. Nos vemos pronto.